¿Sabías que existió una guerra, una de las más cruentas del siglo XX, que dejó cicatrices tan profundas que el mundo prefirió casi olvidarla? Hoy vamos a hablar de un conflicto que no suele ocupar muchas páginas en los libros de historia, pero cuyas consecuencias resuenan hasta nuestros días: la Guerra de Vietnam. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia. Entre 1955 y 1975, el mundo contuvo la respiración mientras dos ideologías, el comunismo y el capitalismo, chocaban en un campo de batalla inesperado: las densas y húmedas selvas del sudeste asiático. Por un lado, Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China. Por el otro, Vietnam del Sur, con el respaldo masivo de Estados Unidos y sus aliados. Lo que empezó como un conflicto civil se transformó rápidamente en un tablero de ajedrez global, donde las piezas eran vidas humanas. Pero esta no era una guerra convencional. Aquí, el enemigo no solo llevaba un uniforme diferente. El enemigo era la propia jungla, con su calor sofocante que agotaba a los soldados antes de disparar una sola bala. El enemigo eran las trampas ocultas, la guerra de guerrillas del Vietcong, que aparecía y desaparecía como fantasmas en la maleza. Los soldados, muchos de ellos apenas unos adolescentes enviados a miles de kilómetros de sus hogares, se encontraron en un infierno verde, donde la paranoia y el miedo eran tan letales como cualquier arma. No sabían en quién confiar, y cada paso podía ser el último. Mientras las superpotencias medían sus fuerzas, la población civil de Vietnam quedó atrapada en medio de un fuego cruzado devastador. Aldeas enteras fueron arrasadas, familias separadas para siempre, y paisajes de arrozales idílicos se convirtieron en cráteres humeantes. Se estima que más de 3 millones de personas perdieron la vida, y la gran mayoría eran civiles vietnamitas. Imagina el horror de vivir bajo el constante zumbido de los bombarderos B-52 o el miedo al napalm, ese gel incendiario que quemaba todo a su paso. Fue una tragedia humana de una escala difícil de comprender. Y para los que sobrevivieron, las heridas no eran solo físicas. Los soldados estadounidenses regresaron a un país que no los entendía, que a menudo los recibía con protestas y rechazo en lugar de gratitud. Muchos volvieron con traumas profundos, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático, preguntándose por qué habían luchado, por qué habían visto morir a sus compañeros. La guerra dejó una generación rota, tanto en Vietnam como en Estados Unidos. Fue la primera guerra televisada de la historia, y las imágenes crudas que llegaban a los hogares estadounidenses mostraron al mundo la brutalidad del conflicto sin filtros, cambiando para siempre la percepción pública de la guerra. Entonces, llegamos a la pregunta clave. Si fue tan masiva y devastadora, ¿por qué se habla tan poco de ella en las escuelas? ¿Por qué parece un capítulo borroso en la historia? Quizás la respuesta es incómoda. Fue una guerra sin una victoria clara, una derrota humillante para la mayor potencia militar del mundo. Una guerra que cuestionó la moralidad de las intervenciones extranjeras y dejó al descubierto las terribles consecuencias de la política de la Guerra Fría. Tal vez es una guerra que muchas naciones prefieren no recordar, porque nos obliga a enfrentar verdades muy duras sobre el poder, la propaganda y el verdadero coste humano de los conflictos. Es un recordatorio doloroso de que en la guerra, en realidad, nadie gana. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los capítulos más oscuros y olvidados de nuestra historia reciente. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo las historias que no nos contaron, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Déjame en los comentarios qué piensas sobre este tema. Nos vemos en el próximo video.